por no haber sido objeto de observaciones, perdón, y la abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Doña Claudia tiene la palabra. Presidente, se han recibido dos oficios, uno del intendente de la región de Valparaíso, mediante el cual informa acerca de los tipos de garantía que se exigen en las obras de pavimentación que se licitan, precisando sus montos y plazos. Este documento, con la información detallada, fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un oficio del director del SEDVIU de la región de Antofagasta, mediante el cual detalla los tipos de garantías exigibles en las obras de pavimentación según la normativa legal vigente. Este documento, que era bastante detallado y bien técnico, fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Y finalmente, presidente, hay un reemplazo para la sesión de hoy del diputado Enrique Barnselbergue por el diputado Osvaldo Urrutia. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, doña Claudia. ¿Palabras sobre la cuenta? Entonces vamos directamente al apasionante mundo de la copropiedad inmobiliaria. Así es que ponerse en modo de compartir pantalla. Tenemos todavía algunas indicaciones que resolver y vamos como en la tercera vuelta del proyecto. Le damos la bienvenida al diputado Bobadilla, que viene entrando listo para protagonizar la sesión. Muy especial a la secretaria. Nada más. Gracias. Ya. ¿Dónde vamos? Tocaba hoy día, presidente, el artículo 90. Deme 2 segundos, por favor, que estoy arreglando. Ay, no puedo. Ya, presidente. Estamos en el 90. El 90. ¿Por qué yo tengo la impresión de que esto ya lo habíamos resuelto? Don Gonzalo Gacitúa o Nicolás pueden hacer uso de la palabra si lo estiman pertinente. ¿Está muteado, Gonzalo? No. ¿Aló, presidente? No lo tengo muteado. Tengo problemas. Bueno, debería. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí se escucha. Sí, se escucha. Ah, ya, era problema del audífono, parece. Es un artículo que quedó pendiente. Este es el de la posibilidad de reclamar frente a la Seremi de Vivienda y Urbanismo por actuaciones u omisiones de los administradores o subadministradores. La regla debiera ser el comité de administración, pero también quedó establecido en el primer trámite que podían hacerlo al menos 5 copropietarios arrendatarios. Pueden interponer esta reclamación ante la Seremi. Entonces, ¿por qué quedó pendiente? Porque usted con las diputadas Castillo y Girardi presentaron una indicación para cambiar 5 copropietarios arrendatarios por 3. Y ahí no hubo consenso porque también se generó un debate respecto a si debía ser un número cerrado o debiera ser un porcentaje respecto del total de copropietarios arrendatarios. Claro, presidente, en eso también tal como señala Gonzalo, efectivamente el diputado Urrutia señaló que le diéramos una vuelta a lo mejor en la comisión que fuera un porcentaje determinado, ya que al hablar de un número podría ser un número muy bajo, 5, entonces esto se podría prestar para que existieran reclamos permanentemente en contra de los administradores. O podría ser muy alto también. Claro, pero que eso también puede traer implicancia en el trabajo de las secretarías regionales, porque eventualmente... Yo quisiera saber, Nicolás o Gonzalo, ¿qué opinión tienen de establecer un porcentaje en lugar, o una fracción? Porque porcentaje es muy poco elegante en cuanto a técnica legislativa, pero una fracción en desmedro de establecer un número cerrado. ¿Qué opinan ustedes? Porque entiendo que ese fue el consenso al que nos acercamos la última vez que discutimos esto. Claro, que quizás lo que uno podría establecer en la ley es un porcentaje con un número mínimo, porque también el porcentaje podría ser muy bajo, digamos. O sea, si uno pone el 5% de un condominio que tiene 10 unidades, el 5% es
menos de una unidad. Son pocos los condominios de 10 unidades, digamos, pero da lo mismo. Que hubiera, por ejemplo, un 5% con un mínimo de 5, que podría ser. Ese 5% en un condominio que tiene 200 unidades, tampoco es que sea una cantidad muy grande, son 10 solamente. El 5% de 200 es 10, pero por lo menos representa el 5%. En cambio, 5 o 3 podría ser muy, muy bajo. No sé, ahí quizás el porcentaje podría ser más pertinente. Siempre está, ya hay un mínimo en el 3 que conforman el comité de administración, ¿ya? Pero esto es en el evento que el comité de administración no quiera hacer el reclamo ante la Seremi, que igual lo pueda hacer copropietario. Perfecto. Vamos, dado el buen comportamiento que ha tenido el diputado Urrutia, le damos a dar la oportunidad de que convierta eso en indicación en los términos que ha expresado en la discusión, ¿ya? Así que lo vamos a saltar y va a seguir pendiente. Y miren, le voy a hacer una advertencia. Después el mismo diputado Urrutia va a establecer la molestia porque hay muchos que quedan pendientes. Miren, acuérdense de mí. Le puse en amarillo para que no se nos quede en el aire, ahí pendiente. No, yo voy anotando, no se nos queda nada en el... No. Siempre la orden de todos. Sí, tengo que estar porque si no se me puede pasar ni un artículo. De hecho, creo que ahora pasamos a transitorio. 5 transitorios. Sí. Presidente, el quinto transitorio, este quedó pendiente es el artículo que establece que el reglamento de la ley y el del Registro Nacional de Administradores, acuérdense que va a haber que dictar 2 reglamentos distintos, sí, deberán dictarse dentro del plazo de 12 meses contados de la publicación de la presente ley y deberán ser sometidos a consulta pública por un plazo no inferior a 30 días. Y ahí el diputado Leopoldo Pérez sugirió considerar reducir el plazo de 12 meses y usted, diputado, pidió que se abandone el proceso de consulta pública que alude a la disposición. La consulta pública en el Ministerio, por lo menos para otro tipo de reglamentos, por ejemplo, las modificaciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones están reglamentadas en una resolución, no recuerdo el número ahora, resolución exenta 3000 algo, pero no me acuerdo el número, que establece cómo debe hacerse, y eso es en una plataforma que tiene el Ministerio sobre consulta ciudadana, uno puede ingresar, están Perfecto. Los antecedentes y... No, yo quería entender que se refiere a esa. O sea, por lo tanto, si yo quisiera que fuera más o menos consultado, tendría que modificar esa ley y no esta. Sí, claro, bueno, son resoluciones exentas del Ministerio. Es ley todavía. Pero lo importante es que quede sometido a consulta pública. Claro. Ya con que lo diga aquí el transitorio de la ley. Yo no tengo problema con votar este artículo ahora mismo. A menos que... ¿Con la indicación? Es que el diputado Pérez, el diputado Leopoldo Pérez, sugirió reducir el plazo a 12 meses. Pero no, reducir el plazo de 12 meses, pero no hizo indicación. Estoy contestándole a usted, diputado García, pero no hizo indicación. Si algún diputado quisiera establecer oralmente una indicación que establezca menos de 12 meses, tiene que hacerlo ahora o callar para siempre. No, presidente, si lo que estamos diciendo es lo que estaba diciendo Gonzalo Casitúa, que esto ya está reglamentado y se deja los 12 meses. Entonces, ¿para qué vamos a tener la única ley, la inmobiliaria, la copropiedad inmobiliaria, que va a tener un reglamento aparte? No, lo que comentaba Gonzalo era con respecto al proceso. Para el plazo. No, con respecto a la consulta pública. Por eso, me decía recién Gonzalo Casitúa que estaba reglamentado en el artículo no sé cuánto, no se acordó en este momento. Y al parecer es coordinado, es concordante con el artículo quinto transitorio, por lo tanto, habría que votarlo tal como está el artículo. Diputado García, se lo voy a resolver de manera más sencilla. ¿Alguien tiene alguna indicación para el artículo quinto transitorio? No. No. Por lo tanto, pido la unanimidad para el artículo quinto transitorio. Muy bien, presidente. Está aprendiendo. Muy bien. Tiene clarito después del 18. Claro. ¿Hola, vieron, parece? Sí. Deme 2 segundos, por favor, presidente. Pero ahora él está haciendo todo.
6 votos a favor, presidente. Bien. Presidente, Diga. ahora tenemos que dar la segunda vuelta, o la tercera vuelta en realidad. La tercera. Tercera, ya. Vamos. Tercera y Secretaria, última. secretaria, Tercera y última. diputado Andreselbergui por acá, estoy reemplazando al diputado Urrutia, ¿me consideró en...? Sí, Fue dado en la está cuenta. considerado. Y es Ya, muy muchas bienvenido, diputado Henry Selberg. Muchas gracias, presidente. Presidente, entonces tenemos que volver al inicio. Había una indicación pendiente al artículo 23, que era la indicación 21, que quedó pendiente porque usted iba a buscar una mejor ubicación y me llegó en el transcurso del día de hoy una indicación. Espere. Claudia, Dígame. por casualidad no hay una indicación en el artículo 15. Sí, al 15. Pero eso necesita reapertura del debate, entonces preferí partir por la primera, que es al artículo 4, para ir en orden cronológico. Como Ya. la 23 pendiente, usted la cambió al cuarto, tenía apuntado empezar por ella, no sé, pero me da igual. Si usted quiere, partimos por el 15 pidiendo la reapertura del debate. Todas las veces que he tenido una diferencia con usted, al final de la jornada me doy cuenta que usted tenía razón, doña Claudia. Lo convenzo. Muy bien. Así es que hagámoslo a su modo. Oye, Entonces, es para estos dos artículos de reapertura del debate, Claudita. Es No, para no, estos dos artículos de reapertura del debate. No. Estos no requieren reapertura del debate. este no, porque este quedó pendiente. Todavía no vamos a reapertura del debate. 23, Ok, y quedó ok, pendiente vamos. la ubicación de la indicación y votarla. Entonces, con esto, presidente, doy por retirar la indicación 23. Usted habló con las otras diputadas patrocinantes, que es la diputada Castillo, hasta presente la diputada Castillo y la diputada Girardi. Espere, doña Claudia, que tengo una confusión por el modo telemático. La que estaríamos eventualmente retirando no es una que desaparece, sino que una que cambia de forma y de lugar, Sí. ¿no? Sí. Entonces no la retiraríamos, Ya. quería presentar el artículo 4 nomás. No, pues votemos la nueva versión. Ya. Y se Sí, cae porque la no es otra. exactamente igual, parecía muy similar, pero no igual. Voy a leerla. Gonzalo, si puedes ir al artículo 4. Esta indicación sería un inciso final del artículo 4. Ahí. ¿Sí? El artículo 4, ¿de qué es lo que hablaba? Habría que hacer un resumen más o menos para ver si ponemos... Bueno, voy a leer la indicación. Para agregar un inciso final del siguiente tenor. En caso que un condominio incluya viviendas sociales o destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado, ni el reglamento de copropiedad ni los órganos de la administración del condominio, incluida la asamblea de copropietarios, podrán adoptar decisiones ni efectuar acciones que restrinjan o perturben el legítimo ejercicio de los derechos por parte de quienes habitan en las mencionadas viviendas. Eso. Sí, si puedo contextualizarlo un poco, Claudia. Sí. Esta fue, Explíquelo cuáles son los legítimos derechos. este fue lo que establece el reglamento, pero esta fue una indicación que concitó acuerdo en su contenido y en su fondo, pero hubo desacuerdo con respecto a si era pertinente el lugar en el que estaba. No sé si lo recuerdan. Sí. Yo en este momento no recuerdo bien en qué lugar estaba, pero Gonzalo me lo podría decir, y los autores de la indicación consideramos razonable esa crítica y decidimos pasarla a esta parte. No sé si Gonzalo me puede complementar con dónde estaba antes. Sí. 23. Y agregarle, Gonzalo, si puede, la opinión del Ejecutivo con respecto a esta indicación. Ok, gracias, presidente. Bueno, sí, como dice Claudia, estaba en el artículo 23, que era de las subadministraciones. Entonces decía que el subadministrador no podía hacer esto. Entonces lo que debatimos en su momento es que no pudiera solo el subadministrador, ningún órgano de la administración, ni el reglamento de copropiedad, ni la asamblea debieran incurrir en estas acciones o perturbaciones al ejercicio de derechos por parte de los habitantes de viviendas sociales. Estaba ahí y estaba también en el artículo primero, pero en términos muy similares, hablando de las subadministraciones, porque el artículo primero también hacía una mención a la división de un condominio en sectores, y decía ningún sector. Al final de cuentas,
podría ser más pertinente que quedara en este artículo, que es el referido a los derechos de los copropietarios. Si se fijan en el artículo inciso primero, los copropietarios, arrendatarios u ocupantes a cualquier título podrán utilizar los bienes de dominio común en la forma que indique el reglamento, siempre que sea el uso legítimo de los demás. Y en el inciso tercero, los copropietarios, arrendatarios o ocupantes a cualquier título de la unidad del condominio deberán ejercer sus derechos sin restringir ni perturbar el legítimo ejercicio de los derechos de los demás. Entonces ahí está hablando del respeto recíproco de los derechos entre todos los comuneros en una copropiedad. Entonces, en esa misma línea, dejar claramente establecido que jamás el reglamento de copropiedad, ni los órganos de administración del condominio, ni la asamblea de copropietarios pueden tomar decisiones que afecten este legítimo ejercicio. Perfecto. Por parte de las viviendas sociales. Parece Por lo tanto, Gonzalo, para entender bien, el Ejecutivo mira con buenos ojos esta indicación. Sí, va en la línea de lo que usted planteó en su minuto y que generó el consenso que usted mencionó en su minuto cuando discutimos esto. Los diputados dijeron que, los que estaban presentes en esa sesión, que les parecía razonable, pero que le diéramos una vuelta a la ubicación. Pero que no era una norma general, o sea, que era una norma general y no relativa a la subdivisión. Claro. Claudia, pongámosla en votación si es que ningún diputado quiere seguir comentándola. Ya. Nadie más ya. Diputada Castillo. Apruebo. Gracias, diputado. Diputado García. Apruebo. Diputado Jarpa. Apruebo, doña Claudia. Gracias. Diputado Norambuena. Favor. Diputada Luc. A favor. Diputado Barriselbergue. A favor. Presidente. A favor. Y solo quería ilustrarlo a todos con respecto a que el reglamento solo permite utilizar las expresiones a favor, en contra, me abstengo y me inhabilito para votar. Apruebo y rechazo están fuera del reglamento. Bien, presidente. Lo seguiremos. Sí, por la embarrada que pueden dejar en Chile el 28, el 25. Tienes toda razón. No sabe la fecha del plebiscito el diputado. Ya. El 25 en todo caso. 25. Ubicarse. Sigamos entonces con la votación. Por favor. Ahora nos correspondería reabrir el debate para poder votar las indicaciones que usted presentó al artículo 15, que ya lo teníamos despachado, al artículo 22, no, al artículo 22 no, perdón, al artículo 31, al artículo 32 y al artículo 44. Ya, pero vamos al 15. Ya, sí. Pero tenemos que votar, necesitamos 2/3 de los diputados presentes. Primero, doña Claudia, yo quiero pedirle a los colegas y a las colegas especial generosidad porque creo que todos, lo digo sinceramente, hemos hecho un buen trabajo con este proyecto y de verdad lo hemos hecho bastante rápido, aprobando paquetes enteros ¿cómo se dice?, de artículos, aprobando títulos enteros. Yo mismo, además de haber perdido casi todas mis indicaciones, he retirado un montón de indicaciones para darle celeridad al proceso, y hay dos artículos en que yo voy a pedir reapertura del debate y que no tienen que ver con insistencia en temas que ya se hayan discutido, sino en temas que organizaciones de la sociedad civil me han hecho ver y que son importantes, principalmente dos. Uno que tiene que ver con la digitalización de determinados trámites, que para muchas comunidades, y esto principalmente fue en conversaciones con administradores de edificios, para muchas comunidades en la pandemia se volvió algo extremadamente importante y me di cuenta que si sacamos la ley tal como está, sin ninguna cosa que les permita ni firma electrónica, ni asamblea telemática o ese estilo de cosas, va a salir el año 2020 una ley que en el instante en que se apruebe va a estar obsoleta desde el punto de vista tecnológico. Y en el segundo lugar voy a pedir la reapertura, creo que es del 44, si no me equivoco, doña Claudia, que tiene que ver con la discapacidad y los estacionamientos, que también fue porque me lo hizo llegar como presidente de la comisión, o sea, lo hubiese llegado cualquiera de ustedes si ocupara este lugar, una organización que vela por la correcta inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad en nuestra sociedad. Entonces, lo que les quiero plantear es pedirles que estas dos aperturas de debate no son capricho, no son ideología, sino que son cuestiones muy sentidas de la sociedad civil que se hicieron llegar a la presidencia de la comisión. Diputado García. Presidente, me parece bien, yo haría uso de debate, primero le tomaría el parecer al Ejecutivo y las votamos en conjunto, porque ya la hemos visto varias veces, o sea,
eran cosas menores en el sentido que no influyen en que va a cambiar la ley sustancialmente, pero va a facilitar a las personas poder hacer sus trámites y a la gente que tiene discapacidad tener su estacionamiento. O sea, me parece bien. Así que me gustaría saber la opinión del Ejecutivo, presidente, y votar las dos indicaciones en conjunto. Presidente, Gracias, si me presidente. permite, No son dos indicaciones, diputado García. Son dos artículos que tendrían que ser reabiertos. presidente, son 3 Por eso le digo, artículos. pero presidente, si lo sé, son 3 artículos que usted quiere poner unas indicaciones. Los artículos tienen que ser abierta la discusión para justamente poner las indicaciones. Por eso le digo que nadie estaría en desacuerdo si el Ejecutivo está de acuerdo, que analice las 3 indicaciones y las votamos inmediatamente, no habría ningún problema, presidente. Ok. ¿Palabras antes de dársela al Ejecutivo? Sí, presidente, Iván Arambuena. Diputado Norambuena, por favor. No, la indicación en la que habla usted de los estacionamientos, nos van a explicar de qué se trata, ¿cierto? Sí, por supuesto. De hecho, quizá ni siquiera la alcancemos a ver hoy día. Es Ok. solo adelantar que esa reapertura va a ser solicitada. Ya, gracias. ¿Ya? Yo no tengo problema en autorizar. Ok. Gonzalo. Gracias, presidente. Bueno, me uno a lo que dijo el diputado Norambuena, porque la indicación sobre lo de los estacionamientos, ahí desconozco cuál es el contenido, entonces no tengo mucha opinión al respecto. Pero las del artículo 15 entiendo que son mejoras procedimentales en la línea de otras indicaciones. De hecho, ahí ya las tengo marcadas como precisiones e indicaciones del diputado Kass, que eran las que incorporaban la idea de las videoconferencias, etcétera. Entonces ahí se proponen algunas mejoras para que quede constancia de estos acuerdos adoptados por otros medios. Entonces parecería pertinente hacer esas mejoras. Hay otras, creo que van relacionadas con esto, la figura del notario o un ministro de fe. Bueno, creo que es algo debatible si se hace ese cambio para facilitar también la adopción de ciertos acuerdos. Siempre el juicio de que algunas decisiones requieren escritura pública, por lo tanto la participación del notario sería necesaria, no habría cómo hacer la escritura. Pero entendemos que las precisiones al artículo 15 y otros relacionados pueden ser mejoras procedimentales, y entiendo que, como usted señaló, presidente, son cosas solicitadas por los administradores. Entonces, ganemos tiempo, doña Claudia, para reabrir el debate. Lo que necesitamos es... 2/3 de los diputados presentes, presidente. Es Toma decir, votación, entonces. hay 8 ahora con el diputado Espinosa. Ojo, no estamos Abrir el debate para aprobando estos 3 indicaciones. artículos. ¿Cómo? Solo el Para los 15. 3 artículos, presidente. No, solo el 15. Solo el 15. Ok, estamos. Pero, presidente, ¿pero ¿Sí? podemos conocer el contenido de la mejora antes de reabrir el debate y votamos una sola vez? Pero es que están en el comparado, po. Sí, igual vamos a tener que ir una por una porque son varias las indicaciones. Ah, bueno. Estoy de acuerdo con la reapertura. Ya. ¿Hay reapertura? Sí. Ok. Ya. Vamos entonces a la página 31 del comparado. Es eso, Claudia, ¿no? Lo que está Ya. con morado. Es que yo no lo puedo ver porque estoy con la pantalla. ¿Te acuerdas ok, que tengo ok. ese problema? Sí, Ya. sí. Entonces yo voy a leer la indicación, es al inciso segundo, para agregar luego de la frase vía electrónica, la frase que permita asegurar fehacientemente la identidad del solicitante. Claro, ahí quedaría, ¿lo puedo leer completo, Claudia, para que se entienda? Sí. Este inciso era una indicación del diputado Cast, que se aprobó en su minuto, que dice: las materias indicadas en el cuadro presente, que es el de las distintas materias de asamblea de copropietarios, podrán ser objeto de consulta por escrito o vía electrónica. Y ahí terminaba el inciso. Lo que propone esta indicación es agregar objeto de consulta por escrito o vía electrónica que permita asegurar fehacientemente la identidad del solicitante. ¿Y cuál es su opinión con respecto a agregar esa frase, don Gonzalo? Parece pertinente. Bueno, va en línea con el inciso siguiente, ¿ya? Porque habla en el inciso siguiente, que también en la indicación del diputado Casta aprobada, es la posibilidad de acordar cosas mediante videoconferencia, ¿ya? Entonces esto no es exactamente lo mismo, está en la consulta por escrito, pero sí es importante que si la consulta por escrito se va a hacer vía electrónica, quede claro. Sí, pero yo tengo una duda. ¿No se va a generar una polémica en torno a qué significa asegurar fehacientemente la identidad del solicitante?
Lo que pasa es que yo entiendo que la ley aquí deja establecido el principio y después el reglamento de la ley podrá precisar qué debe entenderse por asegurar fehacientemente la identidad, porque si no vamos a entrar en una casuística bastante... Perfecto. O sea, esta ley ya tiene mucha cosa reglamentaria. De hecho, Mucho mejor. la siguiente me da la sensación de que también era el reglamento de la ley, la otra indicación. Pero bueno, si se acuerda de dejarlo en la ley, puede ser, digamos. La indicación siguiente, ¿la leo? Sí. La indicación siguiente, también una precisión a la indicación anterior del diputado Kast, en el inciso cuarto, señala, en el reglamento de copropiedad se podrá acordar la participación en las asambleas de manera virtual, a través de videoconferencias o por otros medios telemáticos de comunicación similares. Para ello se deberán establecer requisitos y condiciones que aseguren una participación y votación efectiva y simultánea, además de cumplir con las normas y requisitos que señale el reglamento de la ley. Por tanto, ya dejaba entregado la ley el hacer las precisiones. Pero aquí usted presentó una indicación que dijera, asimismo, en el evento que se requiera de alguna certificación notarial, esta podrá efectuarse respecto del soporte digital o electrónico en que conste su realización y contenido. Se entenderá garantizada la identificación siempre que el usuario ingrese a la sesión utilizando un correo electrónico debidamente inscrito en el registro de copropietarios y acompaña algún medio de identificación idóneo. Ahí no sé, usted, presidente, como autor de la indicación, no sé, la idea es que esto quede en ley. Muy literal. Sí, claro. Presidente. Sí, doña Claudia. Si me permite, para llevar un debate ordenado, podríamos ir votando indicación por indicación. Bueno. Por ejemplo, ahora votemos la que agrega la frase permite asegurar fehacientemente la identidad del solicitante, que está en el inciso segundo. Sí. Lo que está en morado, justo después de la parte celeste. ¿Están todos están viendo el lugar donde es? Ya. Entonces, pido la unanimidad para agregar la frase que permita asegurar fehacientemente la identidad del solicitante. De acuerdo. De acuerdo. El diputado Espinosa. Por favor, presidente. ¿Está de acuerdo con la unanimidad, diputado Espinosa? Sí, de acuerdo. Sí. Gracias, gracias. Ocho votos a favor, presidente. Vamos ahora a la que decía Gonzalo en la página 32 del comparado para añadir un párrafo al nuevo inciso cuarto, que fue producto de una indicación del diputado Kast. Claro, es lo que leía, presidente, el que quede claro que si hay si se requiere certificación notarial, esa podrá efectuarse respecto del soporte en que conste su realización y contenido. No sé si usted quiere explicar un poco más la indicación. En el fondo, el notario certifica que la videoconferencia se hizo por Zoom y que quienes accedieron con el correo electrónico que tenían registrado, una cosa así. Claro, porque si pasándolo no... a la práctica. Claro, es eso, porque si no, podríamos tener un problema en la implementación de la videoconferencia si es que no tiene reglas claras. Ese es el temor. Que se termine no implementando porque el relajo en las reglas fue tan grande que no permite dar certeza. Es eso nada más. Pongámoslo en votación. Ahora, para que todos entiendan, es la parte morada que empieza con asimismo. En el comparado que aparece en el Zoom. Pues de la ley, punto, y hay parte. No. Ahora sí. Hay una parte morada que dice asimismo. Y esta no voy a pedir la unanimidad, sino que cada uno vota a conciencia. Bueno, cuando pido la unanimidad también votan a conciencia. Me refería a cada uno vota en su turno. ¿Cómo es la votación, presidente? Por favor. Diputada Castillo. A favor. Gracias. Diputado Espinosa. A favor. Gracias, diputado. Diputado García. Abstención. Gracias, diputado. El diputado Jarpa. A favor. Gracias. El diputado Norambuena.
Abstención. La diputada Luc. Abstención. Diputado Rieselberger. Abstención. Presidente. A favor. Rechazada, presidente, no hay quórum de aprobación. 4 votos a favor y 4 abstenciones. Sigamos con la siguiente. Votamos en conciencia, presidente. Los Es 4, la porque los 8 porque empatamos. Es la indicación para agregar, es la página 34 del comparado, para agregar en el penúltimo inciso del artículo. Perdón, Claudia, yo dejé de ver el comparado. ¿El resto también? ¿Perdón? Se cayó mi conexión. Voy a compartirlo nuevamente. Okay. Perdón. Adelante, Claudia. Cayó la página. Siga Hay que leyendo. verlo, yo creo que en el comparado, presidente. Bueno, Mejor. es para agregar en el penúltimo inciso Ahí del sí. artículo 15, a continuación de la palabra foliado, la frase o electrónico que asegure su respaldo fehaciente. Claro, pues. Y ser firmadas. Sí, esa es otra, presidente. Ok, separemos las dos frases. Separemos las dos. Vamos de a una porque... Ya, esta da la posibilidad de generar un libro electrónico de acta. Gonzalo, la opinión del Ejecutivo. Suena interesante el punto que, bueno, que quizás vía reglamento habrá que precisar todos los requisitos necesarios para que la historia de ese libro quede clara y que cuando haya cambio del comité de administración pase, la administración, el presidente del comité se lo pase al presidente entrante, porque con un libro físico es todo más fácil, digamos. Este electrónico también en la línea de digitalizar todo o de facilitar la adecuada administración de las copropiedades. Este proyecto de ley va en esa línea. Entonces, si uno va a incorporar el libro electrónico y que puede ser pertinente, quizás vía el reglamento de la ley hacer todas las salvaguardas necesarias para que cumpla requisitos mínimos. Gonzalo, no creo que reglamentar el libro electrónico sea tan difícil hoy en día, y además la pérdida de un libro físico es tan o más posible que la pérdida de un registro electrónico hoy en día, digamos. Los libros físicos también se pierden, se queman en los incendios, etcétera. O sea, incluso podría otorgarnos más seguridad, digamos. Sí, por eso. O sea, que esa certeza y que no sea que cada administrador tiene el libro electrónico porque a uno se le ocurrió una carpeta compartida y al otro se le ocurrió otro tipo de modalidad, digamos. Claro, pero eso se lo dejamos al reglamento. Perfecto, entonces pongamos en votación la expresión o electrónico que asegure su respaldo fehaciente. Luego de las actas deberán constar en un libro de actas foliado. Presidente, es que quiero hacer primero una consulta y tal vez una enmienda, porque ¿por qué dice electrónico? Porque el concepto electrónico no tiene que ver con digital, que creo que es lo que quiso decir. Porque electrónico es, no sé, un enchufe. No sé si o sea, podría entenderse, pero creo que es poco preciso hablar de acta electrónica. Me parece que es más correcto decir digital. ¿Algún otro comentario? Yo entiendo que los autores somos... yo no tendría problema con que la votemos como digital. Por lo tanto, las actas deberán constar en un libro de actas foliado o digital que asegure su respaldo fehaciente. ¿Lo ponemos en votación? ¿Y aquí también debiera ser digital, presidente? Porque eso no va a quedar... Sí. Que la firma sí puede... Sí, no, pues la firma electrónica. Se conoce como firma electrónica. Sí. Ok. El libro tiene que ser. Foliado digital. Ya. Diputada Castillo. A favor. Diputado Espinosa. A favor. Diputado García. A favor. Diputado Harpa. A favor. Sí. Diputado Harpa, gracias. A favor. Diputado Harpa. A favor. Ya. Gracias. Diputado Norambuena. A favor. Diputado Luc. A favor.
Gracias, diputada. Diputado Van Rieselberghe. A favor. Diputado presidente. A favor. 8 a favor, presidente, aprobado. Ya, Ahora en la pido misma página, perdón. Sí, ahora pido la unanimidad para la frase inmediatamente posterior, que es y ser firmadas de forma presencial o electrónica. Aprobado. A favor, Claudita. Ya, Conmigo, entonces por lo menos. estamos. Es que esa es la indicación. Esperen un poquito. ¿Está pidiendo la unanimidad para esa indicación? Para la de la firma electrónica. Si es que hay. Si es que la ¿Hay hay. unanimidad? No la hay, votamos. Diputados que están presenciales. Sí, no hay problema. Ya, gracias. Ahora en el mismo inciso, a continuación, en el último párrafo donde dice la infracción a estas obligaciones, el diputado Winter agrega una frase que dice por parte del comité de administración. Presidente, ¿puedo tomar Por favor. un comentario? Por favor. Yo entiendo el objetivo de esa indicación, entiendo que quizás esto es producto de las conversaciones con los administradores para que quedara claro que no es una responsabilidad de los administradores propiamente tal, porque este inciso está más bien dirigido al comité de administración y al presidente o a los copropietarios que la asamblea designe para firmar el acta. Entonces, en estricto rigor no siempre es el comité. O sea, puede hacer la infracción a estas obligaciones por parte de las personas antes señaladas, porque podría ser o el comité o las personas designadas para firmar el acta o el presidente que no guardó custodia de entonces, los antecedentes. Gonzalo, en ese caso, la redacción original no tendría que sufrir modificaciones. O sea, bueno, es que sí, tampoco una indicación que sea indispensable. Podría decir, la infracción a estas obligaciones será sancionada con multa de una unidad tributaria mensual. Se entiende que la sanción sería a quien incurrió en ese incumplimiento. No sé por qué usted presenta la indicación para... Sí, con el objetivo que usted planteó al principio. Pero si esto es que, pero creo que puede generarse una confusión por la redacción. La voy a retirar. Ya, entonces ahora hay otra indicación en el mismo artículo 15, en el inciso final, para reemplazar el inciso final del artículo 15, la letra C. ¿Dónde está la letra? ¿Se puede poner ahí en la pantalla también? No. Para reemplazar en el inciso final del artículo 15 la palabra notario por la palabra ministro de fe. Bien. ¿El Ejecutivo quiere hacer algún comentario? Perdón, presidente. Diputado García. Perdón, ¿me permite, presidente? Yo creo que ya no se necesitan los ministros de fe, porque en todos los pueblos hay registro civil que hace las funciones de notaría, y el 90% hoy día de los pueblos tiene su notaría, o sea, no habría ninguna incomodidad para las personas de ir a la notaría a sacar su firma. Entonces, no veo quién va a ser el ministro de fe, el secretario municipal, el alcalde, el presidente del comité, no sabemos. Entonces, yo creo que desordena más que lo que ordena, perdón, o sea, le da menos transparencia de lo que uno cree, porque están las condiciones hoy día dadas para que la gente no tenga mayores inconvenientes en este minuto. Gracias, presidente. Presidente, sí, es que recuerdo que en otra parte de la ley tuvimos una discusión parecida en relación a los notarios y versus los ministros de fe, y tuvimos esta misma discusión de que quiénes eran los ministros de fe, y al final lo resolvimos porque hay un artículo que define los ministros de fe.
Entonces creo que para evitar como es loop eterno podemos buscar la misma solución que buscamos esa vez y poner o un ministro de fe de lo señalado en el artículo 23. 73. 73, diputada. perdón. Diputado García. Perdón. No, Diputado Claudito, García, ¿usted puede decir diputado. quiénes son los ministros de fe contemplados en el artículo 23 o 73? Además, sí, 73, pero antes de por eso, favor. una precisión, diputado, si me permite. Acá no es que la gente vaya a la notaría, es que el notario concurra, que es distinto. Ahí está. Pues. Sobre todo los, bueno, yo no tengo que opinar, pero los pueblos chicos. El Ah, artículo porque 73 habla un funcionario Eso es municipal. absolutamente distinto. Sí. Claro. Ok, ahí estoy de acuerdo. El Gracias. artículo 73, diputado, habla del funcionario municipal y del funcionario del juzgado policial local. Sí, mal no recuerdo. Claro. perfecto. Ah, Don pero Gonzalo. esos son los que te... Sí, Los que tienen la calle. claro, es que en el artículo 73 está dentro del título de los condominios de vivienda social o condominios de vivienda de interés público, y ahí dice que la exigencia de que un notario intervenga en dichas actuaciones se entenderá cumplida si participa en ellas como ministro de fe, un funcionario municipal designado al efecto o el oficial de registro civil competente. Por lo tanto, para ese tipo de condominio ya estaba resuelto que el ministro de fe podía no ser el notario, sino que podía ser un funcionario municipal o el oficial del registro civil. Con la indicación que estamos discutiendo ahora, se está señalando que más que un notario tiene que haber un ministro de fe, dejando ahí abierto eso. Yo entiendo lo que está diciendo el diputado García, quizá uno podría en el artículo 73 encontrar la referencia, pero lo importante es que al menos que si la naturaleza del acuerdo adoptado lo requiere, el acta correspondiente deberá reducirse a escritura pública, lo cual ya requiere la participación de un notario en la reducción a esa escritura pública. La pregunta es, lo que hay que resolver en esta indicación es si para adoptar esas decisiones, ¿ya? Las decisiones que están referidas al numeral 3 del cuadro o la referidas en la letra A del numeral 2, que es la modificación del reglamento de propiedad, ¿tiene que asistir siempre un notario a esa sesión o puede asistir otro tipo de ministro de fe? Es un punto a discutir, pero yo entiendo lo que dice el diputado García, dice que está cambiando notario por ministro de fe, pero ¿cuáles serían esos ministros de fe? Si después hay que reducirlo a escritura pública, quizás lo más razonable es que ese ministro de fe debe ser el notario. Ahí discrepo un poco de la indicación, ¿ya? No sé si aquí apunta a dejarlo un poco abierto, que no todas estas decisiones requieran ir en un notario. Quiero mostrar, si no me equivoco, estoy viendo la norma vigente. Las sesiones de la Asamblea en las que se adopten acuerdos que incidan en la materia señalada los números 1, 3, 4, 5, 6, 7 del 17 deberá asistir un notario, quien deberá certificar el acta respectiva en la que se dejará constancia de los quórum obtenidos. Si la naturaleza lo requiere, el acta deberá reducirse a escritura pública por cualquiera de los miembros del comité. Mantiene un poco la regla vigente. ¿Ya? La regla vigente es que a ciertas sesiones, atendida la importancia de lo que se estaría acordando, tiene que asistir un notario como ministro de fe. Podría ser pertinente mantener ese criterio, ¿ya? Atendido que después casi todas esas decisiones, voy a subir un poco en el cuadro, las del numeral 3, prácticamente todas requieren ser reducidas a escritura pública, porque son decisiones importantes que inciden en los derechos de los copropietarios, etc. Claro. Por ejemplo, enajenación, arrendamiento o cesión de tenencia de bienes de dominio común. Enajenar un bien de dominio común va a terminar necesariamente en una escritura pública. Por lo tanto, si no asistió el notario a la sesión, ni fue él el que verificó que se adoptaron correctamente los quórums, puede ser complejo. Yo entiendo a lo que van quizás los administradores al decir esto complejiza y encarece también algunas sesiones, porque el notario cobra por esa asistencia a la asamblea. La pregunta es, ¿se puede eliminar la asistencia del notario y reemplazarla por otro ministro de fe? Dejo ahí abierta la pregunta. Yo propongo que lo pongamos en votación. Pero tengo una duda, presidente, si me permite. Yo sé que estoy excediendo, pero como en mi calidad de abogado igual pregunto. Pero, Gonzalo, ¿no es distinto reducir a escritura pública? El notario reduce todo el tiempo a escritura pública diversas cosas y no por eso tiene que asistir a donde va, al acto donde se reduce la escritura pública. Creo que son cosas diferentes. Y además la reducción a escritura pública es un resguardo. La pregunta es, ¿la decisión se adoptó en una asamblea con un notario que certificó que las cosas se adoptaron con los quórum exigidos por la ley? O sea, esos 2/3 del numeral 3, ¿quién verificó que se cumplieron los 2/3? El ministro ¿Lo verifica?
Pero cuando uno reduce escritura pública, yo creo que el notario no hace fe de que se cumplieron eso lo hace fe cuando concurra al acto. O Y sea, también se por dijo eso, acá, por eso en el en la régimen actual discusión, está la asistencia. también se dijo Claro, acá en la yo me discusión que habían imagino, dos cosas en contra de los notarios, que era que una vez, a veces no iban, y la otra, los altos honorarios que cobraban. Bueno, eso porque estuve leyendo el informe. no, Que ahí quedó. pero yo me imagino que si queda de este modo, lo que tendría que hacer el notario cuando produce la escritura pública es dar fe de lo señalado por el ministro de fe, a pesar de que el notario mismo no existió, que sería bastante parecido a cómo ocurre en la actualidad, yo creo. Sí, pues ya no. Solamente que estaríamos sincerando. ¿Les parece que lo votemos? Ya hemos escuchado argumentos para votar a favor y en contra de este artículo. Diputada Castillo. A favor. Diputado Espinosa. A favor. A favor. Diputado García. Abstención. Diputado Jarpa. A favor de Claudia. Gracias. Diputado Norambuena. Abstención. Diputada Luc. Uy, se cayó. Ah, no está. Yo a favor. Diputado Van Rieselberghe. Abstención. Diputado Winter. A favor. Aprobado, presidente. 5 a favor y 3 abstenciones. Ahora nos queda en la página 53, en el artículo 32. Ya se acabó el 15. Sí, el 15. Ahora pasamos al artículo 32, en la página 53 del comparado, donde dice, en el inciso primero, luego de la frase ser firmada, la frase de forma presencial o electrónica. Ya, pero esto es necesario para que quede coherente con lo que acabamos de aprobar. Esto es algo distinto, pero es el aviso de cobro de gastos comunes que los administradores los puedan firmar de manera digital. Yo me acuerdo en alguna sesión que fueron los administradores, creo que en primer trámite, plantearon esto, porque de repente tienen que firmar 100 avisos de cobro de puño y letra. ¿Por qué no pueden firmarlo de manera digital? Y que esto tenga valor como si hubieran firmado cada uno de los avisos de cobro. Perfecto. Si no hay comentarios, voy a pedir la unanimidad para... No, primero tengo que pedir la unanimidad para reabrir el artículo 32. Dos y luego tercios presentes. ¿Cómo? 2/3 de los presentes, 5. Por eso, voy a pedir la unanimidad y en ella se van a encontrar los 2/3. Así es. Y luego voy a pedir la unanimidad para esta indicación que es muy sencilla, simplemente incluye que la firma del aviso de los gastos comunes puede ser electrónica. ¿Hay unanimidad para reabrir la discusión del artículo 32? Lo dijimos. No la veo. ¿Estamos? Ya. ¿Hay unanimidad para incluir la expresión de forma presencial o electrónica? Está en morado en sus computadores, los que están telemáticos. Sí, le sacaron las reacciones al zoom de la cámara. Ya no podemos hacer con la manito digital. Oh. Ah, claro, solo se puede levantar la mano. Ya. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Entonces, unánime, presidente. Esa impresión tengo. Ya, sí. Ahora hay otra indicación al artículo 44, en la página 63.
letra C, que es para eliminar la frase notario como, de tal suerte que queda deberá asistir un ministro de fe. Ya, pero que es la misma idea, pero a otro evento. ¿De cuál evento estamos hablando ahora, Gonzalo? Esto es las materias que son de competencia del juez de policía local, ¿ya? Y en el ejercicio de la facultad que tiene el juez, puede el juez de policía local citar a asamblea de copropietarios si el administrador o el presidente del comité no lo hacen, aplicándose las normas del Código de Procedimiento Civil. En el que y a esta asamblea debe asistir un ministro de fe quien levantará acta de lo actuado. Pero es la misma asamblea, solamente que citada por otro actor. Claro, esto es cuando los copropietarios quieren que se cite a una asamblea y no se cita. Entonces, una de las posibilidades es que vayan al juez de policía local a reclamar que alguien cite. Y es el juez el que... Claro, pero tendría una... Quiero saber si usted considera que habría una incoherencia en que quedara aprobado el ministro de fe en la anterior y no en esta. Que haría... O sea, claro, si la otra quedó permanece la mención al ministro, al notario, acá debería permanecer también la mención al notario. Pero no quedó, po. Por eso quedó ahí la mención al notario. Por lo tanto, aquí debiera también estar la mención al notario, no eliminarla. No, todo lo contrario, po. No, quedó la mención al ministro de fe en el otro. ¿Sí? En la anterior se eliminó la necesidad del... Sí, ya, verdad. Perdón. Ministro de fe, sí, la dentro de los cuales puede ser un notario también. Sí, pues, exacto. Ahora, presidente, si me permite, yo en ambas, creo que para mejor precisión podríamos poner ministro de fe de los del artículo 73, porque si no pueden preguntar, ¿y quién será el ministro de fe? Como lo hicimos en otro artículo, como recordaba la diputada Castillo. Y nadie me pescó cuando levanté el punto. Ella pusimos en uno, verificamos de los del artículo 73. Estamos de acuerdo. Es que hagamos las indicaciones. No, pues eso lo podemos... Yo no tengo problema. Yo no tengo problema con establecerlo así, pero habría que anotar para que todos podamos leer lo que estamos votando. Presidente, recogiendo lo que dice Claudia, ¿quiere que agregue de los señalados en el artículo 73 para que se vea así? ¿Eso Sí. Y en el anterior también, que es el artículo, al final del artículo 15, que ahí también aprobamos notario. El ministro de fe, perdón. Sí, yo no sabía que se iba a levantar un punto de reapertura del debate sobre estos artículos, por eso tampoco preparé ninguna indicación. Si hubiese sabido, lo hubiese hecho. Me parece. No sé qué le votemos si quiere. Perdón, presidente. A mí me parece que es coherente, o sea, lo que dice la secretaria es justamente para que tenga coherencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que expresa doña Claudia. A mí me parece súper bien la propuesta de Claudia y de la diputada Castillo, de lo señalado en el artículo 73. Tendríamos que votarlo ahora, pero recordemos que no hemos aprobado todavía la eliminación del notario acá, que no es eliminación del notario, es apertura a que sean otros tipos de ministros de fe, pero tendríamos que hacerlo coherente con el 15, si no me equivoco. Sí, inciso final. Inciso final. Entonces, voy a pedir la unanimidad para las tres cosas. Para reabrir este debate, para aprobar ese tarjado a la palabra notario y para agregar de los señalados en el artículo 73. ¿De acuerdo? Ya, presidente. Estamos entonces, ahora nos quedaría en la página 53, está pendiente la indicación 22 en el artículo 31. Es una indicación de usted con la diputada Castillo y Girardi, presidente.
Esto ya lo hemos discutido largamente. ¿Me pueden refrescar? ¿Alguien recuerda por qué no lo votamos? A mí, presidente, nunca me quedó muy clara la distinción, porque en el fondo el cobro de gastos comunes, o más bien el cobro de las obligaciones económicas de una unidad, debiera incluir todo lo que adeuda esa unidad por cualquier concepto. Entonces, cuando se dice no se considerará parte del gasto común el cobro de las multas establecidas en esta ley y en el reglamento de copropiedad, significa que tiene cobro separado. Bueno, no es un cobro que se puede hacer en conjunto con los gastos comunes. El fundamento es que el antiguo artículo 5º, que ya no recuerdo qué artículo pasa a ser ahora, permite justamente el corte de servicio eléctrico. Bueno, y el nuevo artículo permite otros cortes, pero en el fondo lo que aquí se plantea es que no sea para cualquier deuda, sino específicamente para la deuda de gastos comunes, y que otras deudas no se computen como gasto común para efectos de esa sanción. Creo que ese era el espíritu de la indicación. Presidente. Sí, por favor. Claro, lo que pasa es que ahí, al momento de hacer el desglose, en este caso el cobro de un gasto común mensual, incluye en el fondo el gasto común, el fondo de reserva y las multas o intereses de vengado, y eso da un total, y con eso cobran a los propietarios de determinadas unidades. Entonces, tendrían que, tal como se va a usar, tendrían que hacer dos cobros distintos, uno que fuera solamente respecto a las multas, a las eventuales multas, y otro cobro como por los gastos comunes. Entonces, podría ser un poco complejo. Entendiendo también que acá todo el rato hablamos de obligaciones económicas que tienen las unidades respecto a la comunidad. Votémosla. Ya. Diputada Castillo. Yo la patrociné, pero la voy a votar en contra, porque me arrepentí. Diputado Espinosa. Diputado García. Contra, Claudita, contra. Ya. Diputado Jarpa. Abstención. Diputado Norambuena. En contra, Claudita. Gracias. Diputada Luc. En contra. ¿Seguro, Diputado Claudia? Perdón. Diputado Andreselberger. Abstención. Diputado Presidente. En contra. Diputado Espinosa. Rechazada, Presidente. 5 en contra y 2 abstenciones. Perfecto. Seguimos. Ahora hay una indicación, en la página 72, hay una indicación del diputado Urrutia. Para sustituir la frase proporción de derechos que tenga sobre los bienes comunes por proporción que represente el sitio respecto de la superficie total del condominio. Ok. ¿Algún parlamentario quiere presentar esa indicación o le damos la palabra al Ejecutivo? La presentó el diputado Urrutia, No, presidente. me refiero a presentarla en el sentido de hacer una presentación. Carla. Defenderla, como se dice. ¿No? Ejecutivo. Presidente, bueno, esto lo hablamos en la sesión pasada, o hace muy pocas sesiones, que era, si la diferencia era que el potencial edificatorio tiene que estar repartido en proporción a los derechos sobre los bienes comunes, o en proporción a la superficie que representa el sitio respecto a la superficie total del condominio. En ese minuto hicimos presente que veíamos que podría haber algún tipo de dificultad en algún tipo de condominio que se diseña desde un comienzo, y así está establecido en el reglamento de copropiedad, y los adquirentes de los sitios lo saben, de que, por ejemplo, algunas normas quedan en algunos sitios de mayor tamaño para la construcción de, por ejemplo, una edificación en altura, y los restos, los otros sitios para viviendas unifamiliares, por poner un ejemplo, y que quizás ahí era más pertinente la frase estará determinado por la proporción de derechos que tenga sobre los bienes comunes.
esa proporción de derechos sobre los bienes comunes están en el reglamento de copropiedad, no están en cualquier lado. Dejarlo a la proporción de derechos respecto del sitio en la superficie total también es una regla válida y probablemente sería la aplicable en la mayoría de los casos, porque desde siempre los derechos de los bienes comunes están en función de la superficie, pero eventualmente un reglamento de copropiedad podría tener una regla distinta y con esta frase podría haber ahí alguna complicación de aplicación práctica. No es que sea poco válida la redacción, a mí me parece que podría ser, pero como ejecutivo nos parece más pertinente lo que se aprobó en primer trámite. Perfecto. Pasemos a tomar la votación, doña Claudia. Diputada Castillo. Me abstengo. Bien. Ya, perdón. Diputado Espinosa. Favor. Diputado García. Contra, Claudia, contra. Diputado Jarpa. A favor. Diputado Norambuena. A favor. Diputada Luc. Contra. Diputado Andrés Elberger. A favor. Presidente. Me abstengo. Estoy votando. Estoy votando. Rechazada, presidente, no hay quórum de aprobación. 4 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones. Ahora la página 86 del artículo 75. Claudia, ¿Sí? ¿puedo hacer una pregunta? Es que el artículo 57 entonces se da por aprobado como está en el primer trámite, porque no tengo claro... Ah, ya. Es original. Ya, Sí. ok. Ese es. Ya. No lo teníamos votado el 57, entonces deberíamos votarlo. Tienes razón, Gonzalo. Por eso pregunto, que yo no sé si está votado el 57. Sí, presidente, votemos bueno, el artículo. voy a pedir la unanimidad para el artículo 57 tal como llegó del Senado. Acuerdo. Ya. Ya. Ahora entonces, presidente, tenemos que pasar, tenemos uno pendiente en la página 86, el artículo 75. Esto del fondo que el diputado Urrutia proponía que se estableciera un mínimo para el fondo, para la formación del Fondo Común de Reserva. Pero no presentó indicación. Entonces no existe. No existe. ¿Cómo? O la dejamos pendiente hasta que llegue él mañana, presidente. El miércoles. La podemos dejar pendiente hasta que llegue él mañana. Perfecto. O pidamos la opinión al Ejecutivo y adelantamos algo. Pero no, pasemos nomás, pasemos, porque esto ya lo hemos ¿Pendiente? discutido. Sí, diputada Castillo. No, fue Claudia. ¿Quién pidió la palabra? No, yo no. Escuchemos al Ejecutivo, presidente, con respecto a esto. Lo que pasa es que como ya lo hemos discutido, pasemos Ok, nomás. está bien. Sí. Me parece pertinente lo que dice el diputado García, dejarlo pendiente para ver si el diputado Por García... eso, Cuando llegue. se mantiene pendiente, pero no voy a proponer un debate ahora si es que lo vamos a dejar pendiente. Así es. Nos ahorramos el debate para el día en que lo votemos. Y finalmente, presidente, nos queda el artículo 87 que habla de las sanciones. Que ese es largo. Pero ¿y ahí cuántas indicaciones hay? Hay 1, 2, 3. Son todas suyas, presidente, de la diputada Castillo y de la diputada Girardi. Retírela. No podemos porque no está la diputada Girardi aquí. Una pena. ¿Y estas por qué habían quedado pendientes?
Porque nunca entramos al fondo de este artículo, nunca hemos entrado, porque han estado siempre pendientes, no sé, la primera vuelta Ya. quedaron pendientes porque quedaron todas las indicaciones. La Don segunda Gonzalo, vez usted usted... presente el artículo entonces. ¿Mm? Pero Presente está el pendiente artículo. del artículo. Presente el artículo, no las indicaciones. Ok. Y comente las indicaciones, Eso. obviamente. Pero Presidente, bueno, el título 14 de las infracciones, reclamaciones, sanciones y procedimientos ante incumplimiento de los administradores, y como todo procedimiento sancionatorio es necesario tener una claridad respecto a cuáles son las infracciones que podrían, infracciones y sanciones. Después en otro artículo están las sanciones. Aquí están las infracciones a las normas que regulan la administración de condominio, especialmente las del artículo 20, que el artículo 20 son las funciones del administrador. Las funciones de administradores y subadministradores serán conocidas por las seremi de vivienda y urbanismo, como ya hemos visto. Sin prejuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponderle a los administradores, las infracciones señaladas en el inciso primero se calificarán en gravísimas, graves, menos graves o leves, conforme al siguiente detalle, y ahí aparecen distintos supuestos. Entonces, por ejemplo, las gravísimas, actuar como administrador estando afectado por causal de inhabilidad o habiendo perdido algunos de los requisitos para estar en el registro, proporcionar información falsa relativa al cumplimiento de los requisitos de inscripción, aportar datos antecedentes falsos respecto a la administración del condominio, induciendo a error o impidiendo la correcta evaluación de la gestión por parte del comité de administración o de los copropietarios, como vemos, todas situaciones muy gravísimas. Ser condenado por sentencia de ejecutoriedad debido a responsabilidades civiles o penales derivadas de la administración de condominio, reincidir en la comisión de alguna infracción grave dentro de un periodo de 3 años, y no dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en los numerales 1 y 2 del artículo 20 de la presente ley, y que dicho incumplimiento hubiese causado daño a la seguridad de las personas, lesiones o muerte. Cuando produce otros daños, son otro tipo de infracciones. Esos numerales tienen que ver con el cuidado de los bienes de dominio común, las certificaciones de los bienes de dominio común, ascensores, etc. Y ahí usted, diputado, con las diputadas Castillo y Girardi, agrega como infracción gravísima suspender o requerir la suspensión del servicio eléctrico, de telecomunicaciones o de calefacción de un propietario durante la vigencia del decreto de declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe y el decreto de alerta sanitaria. Usted lo presenta entonces que si se suspende en ese periodo es una infracción gravísima. Después recoge eso en las graves también con otro supuesto. Son infracciones graves, no dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en los numerales 1 y 2 del artículo 20, lo mismo que está acá arriba, sin los efectos referidos en la letra F del numeral precedente. B, no dar cumplimiento a la obligación contemplada en el numeral 10 del artículo 20 de la presente ley. Me dicen si quieren que vayamos a revisar los numerales. Y ahí usted agrega una letra C, suspender o requerir la suspensión del servicio eléctrico de telecomunicaciones o de calefacción de un propietario, no cumpliendo los requisitos establecidos en el numeral 9 del artículo 20. Y letra C, reincidir, o sé que pasaría a ser D si se aprueba la otra indicación, reincidir en la comisión de alguna infracción menos grave dentro de un periodo de 2 años. Después son infracciones menos graves, no dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en los numerales 3, 5, 7, 8 y 11 del artículo 20, y reincidir en la comisión de alguna infracción leve dentro de un periodo de 2 años. Y infracciones leves, no dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en los numerales 4, 6, 9, 12, 13 y 14 del artículo 20 de la presente ley, y todas las demás transgresiones de la presente ley que no estén indicadas en la numeración de los numerales anteriores. Y ahí usted tiene una indicación para eliminar el número 4, la letra A del artículo 87, el 9. ¿Por qué? Porque el 9 es la relativa a la suspensión del servicio eléctrico. Por lo tanto, usted la está subiendo de infracción leve a infracción grave. Más allá de las indicaciones, entendemos que estos números 1, 2, 3, 4, infracciones gravísimas, graves, menos graves y leves, en el primer trámite del Senado hizo una graduación que nos parece pertinente, atendido los efectos que podrían generar los distintos incumplimientos. Quedaría por discutir hasta dónde la suspensión de los servicios por mora en el pago de gastos comunes debe ser considerada una infracción leve, menos grave, grave o gravísima, por los supuestos que usted menciona, que estos dos supuestos, que lo deja como gravísima o grave. Y ahí, bueno, habría que ver en el producto del debate si tienen la misma entidad que las otras que están establecidas como infracciones gravísimas y graves. Porque, ¿qué puede implicar esto? Esto puede derivar, después hay que verlo siempre de la mano con la sanción. El artículo de las sanciones dice que las infracciones gravísimas serán sancionadas con la eliminación del registro o multa beneficio fiscal de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. Las graves, suspensión por 1 a 3 años del registro y multa a beneficio fiscal de 5 a 10 UTM. Las menos graves, amonestación por escrito o multa a beneficio fiscal de 1 a 4, y las leves,
amonestación por escrito. Eso, diputado, respecto a las infracciones, la graduación que plantea la ley. No sé si usted quiere, ahí lo dejo en mi parte. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Sí, perdón, yo quisiera que el Ejecutivo se manifestara con claridad con respecto a las indicaciones. Perdón, y también si puede aclarar si este artículo, cuánto del artículo, tal como llegó el Senado, está en la ley anterior y cuánto no. Todo nuevo, porque no existía el registro de administradores ni un procedimiento para sancionar a los administradores. Todo esto es nuevo. Aquí no hay nada de ley vigente. Respecto a las indicaciones, a ver, viendo las otras, los otros ejemplos de infracción gravísima, diputado tiene los otros supuestos de gravísima, me parece que la indicación 35 puede que no tenga la misma entidad. Entiendo la gravedad de suspender el servicio por mora en el pago de los gastos comunes cuando otro artículo de esta ley ha dicho que no se puede, pero quizás tratarla como una infracción grave podría ser una modificación más pertinente, ¿ya? Porque efectivamente, como está en la redacción actual, el numeral 9 aparece recién en leves, ¿ya? Sea lo que sea que pase respecto al incumplimiento del 9. Y ahí habría que ver dos supuestos. Usted hace la distinción entre estos dos supuestos de suspender el servicio estando en estado de catástrofe o suspenderlo en un estado normal, pero no habiendo cumplido los requisitos establecidos en el numeral 9 del artículo 20. Me parece que gravísima y grave puede ser de mucha entidad para lo que estamos hablando. Estamos hablando que en las gravísimas está ejercer el rol de administrador sin cumplir con los requisitos o proporcionando información falsa o poniendo en riesgo la seguridad de las personas, lesiones o muerte. Entonces creemos que está un poco, es desescalado el cambio. Entendemos a lo que va, pero puede que sea que lo dejan en distinta graduación. No sé. Eso. ¿Comentarios? Pasemos a votar, secretaria. Y vamos a votar, presidente. El artículo 87, las indicaciones. Las indicaciones primero. Y después vamos viendo cómo queda el artículo, si se agregan o no se agregan las indicaciones. 87. Ya. Indicación entonces la 35, que es para agregar una letra G en las infracciones gravísimas. ¿Quiere que la lea o votamos nomás? Sí, léala. G. Entonces, para sancionar como infracciones gravísimas, suspender o requerir la suspensión del servicio eléctrico de telecomunicaciones o de calefacción de un propietario durante la vigencia del decreto de declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe y el decreto de alerta sanitaria. Diputada Castillo. A favor. Diputado Espinosa. A favor. Diputado García. A favor. Diputado Jarpa. A favor. Diputado Norambuena. A favor voto yo. Gracias. Diputada Luc. A favor. Diputado Van Rieselberghe. A favor. Presidente. A favor. Unánime, presidente. 8 votos a favor. Nos tocaría ahora votar la indicación 36, que califica como infracciones graves y agrega una letra C, suspender o requerir la suspensión del servicio eléctrico de telecomunicaciones o de calefacción de un propietario no cumpliendo los requisitos establecidos en el numeral 9 del artículo 20 de la presente ley. Diputada Castillo. No está. Diputado Espinosa. Está congelado, parece. Diputado Espinosa. Diputado García.
A favor. Está pidiendo la palabra el señor Galvez, presidente. No sé si interrumpo la voz. Sí, señor Galvez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, solo hacer la precisión de que en el fondo cuando la otra vez se abrió el debate respecto al estado de catástrofe, se hizo la precisión de que fuera solamente el estado de catástrofe y acá está dejando también el decreto de alerta sanitaria. Entonces, eso podría como traer alguna confusión respecto a la suspensión de los servicios. Claro, que el artículo 36, que es donde está regulado esto, habla solamente de que se suspende la facultad de requerir la suspensión del servicio en el estado de excepción constitucional de catástrofe. Nada menciona el decreto de alerta sanitaria. Cuando acá queda esa frase, puede confundirse después la aplicación práctica de esto. Fue lo que se discutió en su momento en el artículo 36 y quedó solamente el decreto, o sea, la declaración de estado de catástrofe. Doña Claudia. Retire la otra parte, presidente. Sí, eso voy a hacer. El decreto de alerta sanitario. Diputado García. ¿Ah? Doña Claudia. No, ¿para qué nos vamos a tener tanto problema? Retire la palabra del decreto de alerta sanitario y lo dejamos al resto. Yo solo podría hacer eso en caso que usted me dejara hacerlo. Doña Claudia, le quería preguntar, no estando la diputada Girardi presente, ¿cómo podemos hacerlo si es que yo y la diputada Castillo tenemos la voluntad de eliminar esa frase? ¿Podríamos votar, por ejemplo, una nueva indicación, pero que en el fondo es la misma sin esas 5 palabras finales? No, la podemos sacar porque es inconcordante o con lo aprobado recientemente. Con las ideas matrices. Perfecto. No está dentro de las ideas matrices. No, ya lo votamos, le saco eso nomás, presidente. Ya. Para hacerlo concordante con el artículo 36. Muy bien. Ya. Ahora estábamos votando la indicación 36. La diputada, voy a partir de nuevo la votación. Diputada Castillo. Diputada Castillo, ahí sí. ¿Qué cosa a favor? Que no se escucha bien. Sí, a favor. Ya. Diputado Espinosa. No lo escucho, diputado, a favor. Ya. Diputado García. A favor, Claudita. Gracias. Diputado Jarpa. A favor, doña Claudia. Gracias. Diputado Norambuena. A favor. Diputada Luc. A favor. Diputado Van Rieselbergher. A favor. Presidente. A favor. 8 a favor, presidente unánime. Indicación 37 es para eliminar dentro de las infracciones leves el numeral 9 del artículo 20, que era relativa a la suspensión de los servicios eléctricos. ¿Qué dice el numeral 9, Claudita? Exactamente. Déjeme ver. O el señor Gacitúa que nos informe. Lo estoy buscando, aquí. Suspender o requerir la suspensión según el caso y con acuerdo del Comité de Administración del Servicio Eléctrico de Telecomunicaciones o de Calefacción que se suministra a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de 3 o más cuotas continuas o discontinuas de los gastos comunes. Entonces, efectivamente, si ya aprobaron como infracción grave esto, suspender o requerir la suspensión no cumpliendo los requisitos establecidos en el numeral 9, dejar acá el 9 va a ser, puede generar alguna confusión. Así porque, es, ruido. Claro, ¿es grave o es leve? Porque algún juez de policía local lo puede entender como leve y otros podrían aplicar la letra C, que se supone que ya fue aprobada. ¿Presidente? Sí, por favor. Y lo otro también, prefiero decirlo, pero también es pertinente señalar que
dentro de las facultades del administrador, efectivamente él puede suspender el servicio eléctrico o telecomunicaciones, pero en ninguna parte de la ley se habla de la calefacción. Y eso está quedando también como No, una sí, infracción. Nico, sí está la calefacción. La calefacción sí está. En el 36. No, a ver, parece que no está acá. No, yo creo que la calefacción nunca quedó solo aprobado. Si el condominio no dispusiera el sistema, a ver, bueno, podríamos poner en buscar la palabra calefacción, ¿no? En Word. Acá está calefacción. Es una atribución del administrador suspender o requerir la suspensión según el caso y con acuerdo del Comité de Administración del Servicio Eléctrico, de Telecomunicaciones o de Calefacción que se suministra a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de trigo más cuotas continuo y discontinuo. Lo que pasa es que no está en el 36 porque el 36 es un artículo para requerirle a las empresas los cortes. Entonces, claro, el de calefacción no, porque es un servicio interno, digamos. Pero sí está aprobado ahí. Ya. Entonces, perdón, vuelvo al 87. Claro, ahí, ¿dónde queda el numeral 9? ¿Queda como grave o queda como leve? Ya la aprobamos como grave. Sí. Se cayó el presidente. Entonces, Gonzalo, acá esta indicación debería aprobarse. Sí, es que yo creo que el numeral 9 en 2 lugares de infracciones lo veo poco claro. Por eso, pero obvio. Si ya se aprobó que fuera una grave, suspender servicio no cumpliendo los requisitos establecidos en el numeral 9, ya está lo suficientemente descrita esa infracción. No lo dejaría en un numeral como la letra A, que no dar cumplimiento a varios numerales, donde está el número 9 como uno más. Creo que ya se le subió la entidad a eso. Ya. Voy a tomar la votación entonces. Diputada Castillo. Entonces, entiendo que estamos de acuerdo en eliminar el 9 porque ya tiene otra entidad. A favor. Sí. Diputado Espinosa. A favor, Claudia. Gracias. Diputado García. Diputado García, ahí viene. Diputado García. Abstención. Estamos votando la indicación, Claudita, ¿verdad? Sí, la 37. La 37, diputado. Sí. Diputado Jarpa. A favor. Diputado Norambuena. Abstención. Diputada Luc. Abstención. ¿Escuchó? Diputado Van de Selberger. Abstención. Secretaria, Claudita, cámbiame de voto con abstención, por favor. Ya. Diputado presidente. No está. Rechazada por no haber alcanzado el quórum. Ahora nos toca votar el artículo 87 en su totalidad. Diputada Castillo. Pero tengo una duda con cómo quedó el artículo, porque puede quedar un poco incompatible con el 9 en ambas circunstancias. Entonces, también quería aprovechar de preguntar si no era que la otra... O sea, creo que son incompatibles. No sé cómo se resuelve eso en el informe. Pero a favor este. Sí, queda mal.
Gonzalo, ¿qué dices? ¿Va a quedar incoherente este artículo? Quedó abierto para que el juez de policía local decida. O sea, no el juez de policía local, perdón. El Seremi de Vivienda y Urbanismo. Al hacer el procedimiento sancionatorio. No, pero Gonzalo, perdón, se me cayó internet, pero, o sea, estoy con mal internet, por eso me desconecté un segundo. Yo creo que no lo podemos dejar abierto a que la sanción merezca 2 clasificaciones. Presidente, es que ya lo votamos y se votó y se rechazó. O sea, no alcanzó el quórum. La 37. El problema ahí. ¿Y yo la pude votar? No, pues porque se cayó. Pero, Sí, presidente, puede votarla ahora. presidente, Tampoco pero se alcanza el quórum, presidente. Ah, ya. Diputado Jarpa. a ver, cuando fundamentó el voto la diputada Castillo, yo entendía justamente lo mismo, que estábamos eliminando esto para dejar una sola cosa. Incluso más puede ser cambiar mi voto. Sí, pero Entonces, tal vez, Claudia, lo que debiéramos hacer que las abstenciones, revisémoslas, porque el diputado Jarpa había rechazado y después se abstuvo. Pero claro. si él votó No, yo había votado a favor, después me abstuve. Claro. Oh, perdón. Pues la verdad es que me perdí. Más de una vez, pero Claro, debe ser pero interesante votos revisar. a favor, cambia la situación. Sí, es que no cambia porque quedarían 4 votos a favor y 4 abstenciones. ¿Y el voto del presidente no se puede incorporar? También, ya lo conté. Quedaría Castillo, Espinosa, el presidente y el diputado Jarpa a favor, y abstención quedaría el diputado García, el diputado Norambuena, la diputada Luc y el diputado Andrés Elveri. Entonces tendríamos que reabrir el debate de la indicación anterior. Sí. Presidente, ¿le puedo sugerir algo? Si quieren rechazan la anterior para que quede coherente, pero no la podemos mandar con 2 cosas que son incompatibles. Sí. Diputado García. Porque espere un segundito, diputado García. Pidámosle la opinión al Ejecutivo, que algo tiene que decir en esto. Pero si está clarísima la opinión del Ejecutivo. Gracias, presidente. Pidámosle la opinión al Ejecutivo, y si hay que eliminar las otras indicaciones, la eliminamos y aprobamos el artículo tal como viene del Senado. Si usted quiere escucharla de nuevo, no hay problema, pero está clarísima la opinión del Ejecutivo. Pero quiero... Bueno, no, presidente, lo quiero escuchar de nuevo. Ok. No, presidente, don Gonzalo, le voy a dar la palabra. Si es esa la solución, votémosla al Senado nomás. Ok. Don Gonzalo, le voy a dar la palabra para que haga la explicación de esta incompatibilidad entre 2 cosas que se han votado, que fue sugerida por la diputada Castillo, pero también le pido que haga una sugerencia de acción para que el diputado García... Presidente, por su intermedio opino sobre el tema de las infracciones, estas 2 infracciones nuevas por la suspensión de servicios en estado de catástrofe o no cumpliéndose los requisitos. En su minuto opiné que me parecía que dejarlas como gravísimas y graves podía ser un poco desescalado, pero eso se aprobó recién y quedaron como gravísimas y graves, estado de catástrofe o no cumplir con los requisitos del numeral 9. Después la indicación 37 elimina del listado de las infracciones leves el incumplimiento del numeral 9, que es el que precisamente ya se reconoció como una infracción grave. Por eso en ese sentido opiné, cuando ya se pasó a la votación del 37 y en el entendido que ya se habían aprobado las otras 2, que lo razonable es que el numeral 9 no quede en 2 lugares, debiera quedar en uno solo. Y si ya se aprobó que es una infracción grave, bueno, entonces tal vez debiera sacarse como infracción leve y aprobarse la 37. En el entendido que ya votaron las otras. No sé si con eso queda claro. Entiendo que la 37 no tuvo la misma votación que la 36, ¿ya? Y que no se alcanzó el quórum. No sé si eso es porque se habrá caído su conexión y con eso cambia, ahí desconozco el detalle. ¿Claudia? Dígame, presidente. Perdón, don Gonzalo, es que se me cruzó un poco la conexión. ¿La sugerencia final suya es entonces?
A ver, es que mi sugerencia es a partir de lo que ya está votado. Si ya está votado que suspender los servicios no cumpliendo el numeral 9 es una infracción grave, no debiera quedar al mismo tiempo como una infracción leve. En ese entendido, me parece que habría que aprobar la 37. En mi opinión, no era una infracción grave suspender sin cumplir el 9, Gonzalo, por eso es mi opinión, Gonzalo, digamos. Para entender bien su posición, una solución es aprobar la 37 y otra solución es rechazar la 36, ¿o me equivoco? Pero que ya se votó la 36. Sí, claro, y la 37 también. Ah, bueno, sí. O sea, el punto es, más allá del contenido de ellas, para que haya coherencia en el texto, tendrían que rechazarse o 37 y 36 o aprobarse 37 y 36. Así es. Eso. Presidente, ¿me permite? Rechacemos la 36 y 37 y aprobamos lo que viene en el Senado. Eso es lo que estoy tratando de decir, pues, diputado García. Voy a reabrir el debate, voy a proponer que reabramos el debate. Votemos nomás la 36 y la 37. Voy a proponer que reabramos el debate de ambas y que las votemos en conjunto, ¿les parece? ¿Estamos pasados la hora o estoy equivocado? Nos falta un pelito. Estamos un minuto pasado. Ya, pero reabramos el debate de ambas y las votamos ambas. Votémoslas nomás, pues. Pero si tengo que reabrir el debate, están votadas, diputado García. Sí. Por eso, abrimos el debate y las vota inmediatamente sin debate, pues. Es exactamente lo que estoy diciendo, cosa que no se ha hecho únicamente porque le estoy respondiendo a usted. Propongo reabrir el debate de la 36 y 37 y votarlas ambas en su conjunto luego de aquello. Muy bien. De acuerdo. Ya voy a tomar la votación, presidente. Okay. Unánime, pues. Pero, ¿unánime? Claro. No, el diputado dice que no, el diputado García. Diputada Castillo. Por favor. Diputado ¿Es reabrir el Espinosa. debate? Esto es reabrir el debate. Estamos votando. Todos juntos. Estamos votando, presidente. Ah, Presidente, estamos pasaditos de la hora. ya, pero tome la votación esta. Sí, diputado Espinosa. Por favor. Diputado García. Contra. Diputado Jarpa. A favor. Diputado Norambuena. Contra. Diputada Luc. Contra. Diputado Barleselberger. En contra. Diputado Presidente. Por favor. Pero ¿cómo? Quedamos con lo mismo, 4 votos a favor y 4 votos en contra, rechazadas ambas entonces. Ok. Ahora nos toca votar el artículo 87, presidente. Sí, pero Claudio. Hoy se cayó de nuevo. Vote para terminar. Cerremos. Pues. ¿Quién tiene que asumir la presidencia de don Carlos El Abel? diputado Jarpa. Ya, pues. No, me toca a mí. No, pero me refiero por reglamento. Sí, el diputado Jarpa. No, pero yo creo que sería absurdo votar si no puede votar el presidente. Entonces, cierre la sesión, pues si estamos pasados de la hora además. Ya, pues cerramos la sesión y Tengo al presidente 5 minutos. Pero puede ampliar, pues. Puede ampliar por 5 minutos. 5 minutos, ampliemos 5 Ya, minutos y cerremos esto. Ya, pido para que se pueda, pido 5 minutos de extensión, o más, debe ser ya 10, porque ya estamos pasados. Ok. Presidente, si quiere, mientras tanto voy tomando la votación y cuando llegue el diputado Winter se la tomamos a él. Para ir Perfecto, avanzando. Eso. Ya. Diputada Castillo. ¿Cuál estamos votando? El 87, el de las sanciones. Ya votamos las indicaciones. Ahora estamos votando el artículo base. A favor. Artículo como venía. Dígame. Bien, a favor. Sí. Diputado Espinosa. A favor, presidente. Diputado García. A favor, Claudita. Gracias. Diputado Jarpa. A favor, profesor. Hoy debería haber votado el último. Diputado Norambuena. Contra. No, si entiendo la vista, no se preocupe. Contra. Diputada Luc. A favor. A favor. Diputado Van Rieselberghe.
En contra. Estamos votando el artículo 87. Que en contra si está a favor todo. Falta el presidente. Sí. Falta su voto, presidente. Si quiere me lo da por acá. También me lo puede mandar por acá el presidente, porque me dice que se cayó. Ya. A favor. Ya. Tiene que renunciar. Lo damos por 5. Me dice que está a favor. Entonces, aprobado por mayoría, 6 votos a favor y 2 votos en contra. Bien. Entonces lo dejaríamos hasta aquí, ¿les parece? ¿Ah? Sí, pues. Sí. Ya, perfecto. Habiéndose cumplido. Ahí, bien, porque como usted es más antiguo que yo, tiene todo el derecho. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Gracias, Claudia.